una directora gracias, Exe. Ahí está Ezequiel hoy con nosotros, le damos también la bienvenida, que él siempre nos asiste en la parte técnica. Vieron que Iván lo incorporó al grupo, así que bueno, la alegría de tener a alguien que entienda de estas cosas que para nosotros son misterios. Para algunos es misterio la teología y para otros es misterio la tecnología. Así que bueno, aquí estamos. Gracias, Caro. Bienvenido. Bueno, para el día de hoy nosotros habíamos hablado de tratar de hacer una pasadita por la historia de salvación. Entonces yo les decía, el tema del mes pasado con los métodos exegéticos y el de hoy son así como temas un poco fuertes, pesados, por decirlo de alguna manera, pero que son necesarios como para que podamos tener como herramientas para comenzar con los análisis de los textos, ¿no? Para que tengamos más herramientas, siempre vamos a necesitar más herramientas. Así que, si les parece, vamos comenzando. Creo que estoy acá. A ver si es acá. No. A ver acá. Un segundito, por favor. Ahí vamos a ver ahora. Ahora sí. Muy bien. ¿Se ve allí? Sí, Caro, se ve. Buenísimo. Bueno, esto hoy voy a, ya está como subido al aula, así que para esta noche ya lo habilito para que lo vean, y otros materiales que en un ratito les cuento. Lo van a encontrar como una historia de salvación en Prezi, por Carolina Artana, pero bueno, es como está, como aparece en Prezi. Y digo una historia de salvación porque es una selección que he hecho a partir de algunos puntos importantes de esta historia, ¿no? No es que hay muchas historias, ¿no? Otra aclaración que hay que hacer es que no es una cosa la historia secular, decimos, la historia que estudiamos en el colegio, y otra es esta. Es la misma historia, ¿no? Sencillamente lo que se hace en esta mirada es decir, bueno, cómo el pueblo de Israel leyó los acontecimientos que le pasaban a la luz de la fe. Entonces, nos parece importante como tener así como la mirada general de lo que es esto que se conoce en teología como historia de salvación, para que también nos podamos ubicar en tiempo y espacio, ¿no? En espacio, bueno, ya sabemos cuál es la zona que nos ocupa. Hemos hablado de los atlas, ¿se acuerdan que lo tienen allí en las primeras clases, en las herramientas que ustedes disponen? Tienen unos cuantos atlas y mapas que hemos subido, y en cuanto al tiempo, esta sería una de las posibles señalizaciones que se pueden hacer. Como se darán cuenta, son muchos siglos y vamos a hacer una mirada muy rápida. Y bueno, tiene esta cosa de ondas y de onditas y de liñitas, porque hay siempre algunas historias que se van a ir, se han perdido o no hemos privilegiado, pero bueno, de eso es de lo que
de lo que se trata. El primer punto que nosotros destacamos en esta historia es el tiempo de los patriarcas y las matriarcas, ¿no? No sé si han escuchado esto de matriarcas, pero a la par de lo que llamamos como los patriarcas del pueblo de Israel, también hemos de evaluar y considerar a las mujeres que acompañaron estos procesos y que también tuvieron roles protagónicos durante estos procesos. Acá estamos viendo perdón, que la historia de estos patriarcas arranca aproximadamente en el segundo milenio, ¿no? Entonces, allí lo tenemos en forma de dibujitos que van a ir acompañando nuestro relato, pero también lo vamos a ver con... Estás muteada, Caro. Sí, quería ver si podía correr, que me quedan muy tapadas las imágenes, pero bueno, vamos a ver de llevarlo así. Entonces, allí tienen a los patriarcas y matriarcas, como decíamos recién, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Raquel, con sus 12 hijos y mujeres. Y ahora no pude pasar, ¿por qué? A ver. Ahí vamos. Entonces, decíamos que en este segundo milenio, la media luna fértil, que es esta zona que... Un segundito que los corro nuevamente. Esta zona que ustedes ven allí, de Mesopotamia, Siria, Palestina y Egipto, toda esta zona que está coloreada en naranja, paradójicamente está en blanco la parte que es de agua y en celeste verdoso la parte que es de tierra. Fue una zona que tuvo un gran desarrollo cultural. En la zona de, ¿ven ustedes mi cursor acá? Sí, sí, lo vemos. Ok, entonces, en la zona de Mesopotamia se encontraba un pueblo que se llamaban los amorreos, que eran semitas que provenían de Occidente, y que se nuclearon en torno a algunos reinos como Mari, Babilonia, con gran prosperidad agrícola y comercial. En la zona de Siria y Palestina encontramos a los hicsos, que son grupos asiáticos que estuvieron allí durante mucho tiempo. En Palestina particularmente encontramos a los cananeos que se organizan en forma de ciudades-estados. Entonces, los patriarcas y matriarcas pertenecen al grupo de los Japirú. Miren cómo Japirú, Jabiru, Jabriú, Jabru, hebreo. Parecería ser el origen de esta palabra. De hebreos parecería ser Japirú. Que eran pastores que iban llevando sus rebaños, pastores pobres, y que de alguna manera resistieron a las ciudades-estados cananeas. Las historias que recogemos son historias que comienzan como sagas de tradición oral, ¿no? Donde el protagonista es el pueblo. Y el dios de los patriarcas es el dios del clan, es un dios de lo cotidiano, un dios que no tiene un lugar específico porque ellos van yendo de un lugar al otro, no hay tiempos sagrados ni ritos sagrados, ¿no? Entonces esto es un estadio así como muy primitivo. Allí tenemos, para que vean lo que decíamos de Mesopotamia, ¿se acuerdan los ríos Tigris y Éufrates?
Siria y Palestina y Egipto. Entonces, lo primero que podemos destacar acá es que Dios hace una alianza con Abraham. Los dos ejes fundamentales, y que es importante que siempre recordemos, porque vamos a volver muchas veces sobre esto, son tierra y descendencia. Son los dos ejes principales de la alianza entre Abraham y Dios, Dios y Abraham. No sé por qué esto a veces no pasa. Vamos acá. Ahí vamos. No, no fuimos uno. No fuimos. Entonces, ustedes recordarán probablemente que Abraham y Sara eran mayores, Dios les da un hijo, después le pide a Abraham que sacrifique a ese hijo, Abraham accede y Dios salva a Isaac. Entonces Isaac se casa con la hermosísima Rebeca y ahí tienen dos hijos, Esaú y Jacob. El mayor es Esaú y Jacob le roba la primogenitura a Esaú, y allí es como Jacob arranca la saga de Jacob junto a Raquel y otras mujeres, que serán padres de las 12 tribus, de 12 hijos que serán padres, el origen de las 12 tribus de Israel. Allí tienen el nombre de los hijos de Jacob, y el hijo menor, José, ¿se acuerdan que hay toda una situación con los hermanos, el padre que lo prefiere de una manera especial? Y es entonces cuando los hermanos quieren matarlo, pero no lo matan, entonces es vendido a Egipto, y allí es donde se unen las historias del pueblo de Israel con el pueblo de Egipto. Y después de eso viene un momento complicado porque una vez terminado este periodo de toda la saga de José, los faraones estamos hablando acá del 1700 antes de Cristo, ¿no? Entonces, esto es como una síntesis apretadita de lo que vamos a desarrollar enseguidita. Entonces, los faraones, como les decía, ven que el pueblo va creciendo mucho, el pueblo de Israel, y comienzan a esclavizarlos. El pueblo sufre hambre y opresión, pero sobre todo no pueden rendir culto a su Dios. Entonces, allí es que vemos un poquito más de la sociedad egipcia. La política de la dinastía de Ramsés, que es del grupo que estamos hablando en Egipto, fue militarista, imperialista y muy opresora. La sociedad egipcia era la más refinada y fascinante de su tiempo, según algunos historiadores, y a la vez era tremendamente explotadora por los tributos y los trabajos pesados. Para construir los templos y la casa real y pagar el lujo de las clases dirigentes, Faraón tomaba el trabajo de prisioneros de guerra, poblaciones desplazadas de sus tierras, fugitivos, etc. Entonces, para esta historia de salvación aparece la figura de Moisés. Es decir, después de los patriarcas, la figura destacada que encontramos es la de Moisés. Entonces recordarán a ustedes allí cuando Moisés es dejado en el río Nilo, en este Moisés, justamente, y es rescatado por la hija de Faraón, y allí
se cría ya después, lo cría su madre, porque la hermanita se acuerdan que estaba viéndolo, bueno, eso lo podemos después como investigar con más detenimiento, pero lo que hacemos acá es ver cómo hay una figura que se destaca, que es este muchachito que es criado en palacios, pero al cual Dios en el episodio de la zarza lo llama para que libere a su pueblo, ¿no? Hermoso el episodio este de la zarza, sacate las sandalias, que estás en tierra sagrada, ¿no? Lo tenemos también a su hermano Aarón, que le hace de intérprete, porque él le dice, no, yo no puedo hablar, y bueno, y tenemos también a Miriam, ¿recuerdan? Finalmente se entrevista con Faraón, se entrevistan con Faraón y recrudece la opresión, y es el momento en que aparecen las plagas, que ustedes tienen allí, las plagas hasta el momento culminante, con la muerte de los primogénitos. Entonces esto de la muerte de los primogénitos viene a significar así como, bueno, ya esto no da para más, les vamos a permitir que se vayan. Pero en realidad no es así. Tenemos el tema de la cena de Pascua, el paso del Mar Rojo, ¿recuerdan? Esto lo leemos y lo recordamos cada Pascua. Y esto nos muestra a un Dios liberador, ¿no? Que es el que lleva al pueblo guiándolo, conduciéndolo por el desierto, y allí tenemos estas figuras tan lindas de este Dios que asiste al pueblo dándoles el maná, las codornices, el agua, ¿no? O sea, y así todo el pueblo no extraña la época en que vivía en Egipto, ¿no? Lo tenemos a Moisés, que sube al monte, al Horeb o al Sinaí, y allí recibe esta tabla de las tablas de los 10 mandamientos, y hay una renovación de la alianza. ¿Se acuerdan que dijimos que hay una alianza que se sella entre Yahvé y Abraham, y es la de tierra y descendencia? Ahora vuelve a renovarse esta alianza. Y es el momento que llamamos del éxodo. Éxodo quiere decir eso, justamente salida. Ex, afuera. Y hodos en griego es camino, ¿no? Entonces es el camino de salida, ¿no? Ellos se están yendo hacia la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel. Y este es el otro hito que marcamos con la tierra, ¿no? Ustedes recordarán que al terminar Deuteronomio, Moisés muere y deja este legado a Josué, y entonces Josué guía al pueblo en la conquista de la tierra. Acá estamos hablando aproximadamente del 1200. Las fechas son muy, muy, muy estimadas, como ustedes se podrán imaginar. Entonces, un segundito, a ver si puedo correr esto. Caro, mientras buscas la siguiente, perdón, una pequeña interrupción. Sí. Sí, no solo son muy estimadas, digamos, las fechas, porque obviamente no es una época en que todavía se consignara mucha historia. También hay muchas corrientes revisionistas que piensan que en realidad los textos como los tenemos hoy son mucho más tardíos, quizás en algunos casos reteniendo tradiciones orales y en otros casos ni siquiera eso. Entonces, por ahí ustedes van a leer algo y van a encontrarse con que ni siquiera ponen estas fechas que son tentativas. Estas son fechas que surgen básicamente de
poner en diálogo dos elementos, los restos arqueológicos que podemos tener, que son bastante escasos antes del periodo monárquico, antes del 1000 más o menos, y el texto bíblico. Es decir, está tomando el texto bíblico como verídico. Hay otras corrientes que consideran que el texto tiene menos de verídico, entonces en ese caso ponen las fechas mucho más tarde del periodo, pero vamos con estas porque nos sirven para ir teniendo una idea del desarrollo de estos elementos dentro de una historia de salvación. Y por ahí lo otro, y es lo último que voy a decir por ahora, es que no es que ustedes tengan que saber todo esto de memoria, ni saberlo siquiera, es simplemente como para que vayamos viendo que hay un desarrollo del pueblo de Dios con Israel, o sea, del pueblo de Dios con Dios, que va desde la promesa de Abraham en adelante y que en algún momento va a entroncar con Jesús. Y a lo largo de este desarrollo, a medida que ustedes saben más Biblia, van a poder ubicar más elementos, y si saben menos Biblia, les va a servir como para tener una primer idea general. Pero si están pensando, uy, ¿cómo voy a hacer para aprender todo esto? Relájense, disfruten de la clase, porque no es la idea que tengan que aprenderse todo esto. Gracias, Merce. Sí, de eso estábamos hablando, ¿no? O sea, no tengan cuidado, para eso van a encontrar este material subido, como les decía al principio, para que puedan trabajar sobre él y para que puedan ir desarrollando y haciendo sus propias también elaboraciones, pero con el tiempo. Esto no se imaginan que hay gente que ha dedicado toda su vida a hacer este trabajo y no sabemos a dónde ha llegado exactamente, pero bueno, supongamos. Entonces, decíamos quiénes ocupan la tierra y quiénes estaban en la tierra, ¿no? Entonces, hay algunos campesinos insurrectos, ¿se acuerdan de los Japirús? Que se rebelan contra el pago de impuestos de los reyes cananeos y huyen a las tierras altas y ahí cultivan y también manifiestan su rechazo a los dioses cananeos porque son justamente los dioses de aquellos que a ellos los están oprimiendo, ¿no? También encontramos algunos fugitivos de Egipto, a los que se suman unos levitas, que también habían huido de Faraón. Encontramos pastores del Sinaí, adoradores de Yahvé, de este Yahvé, de este Dios liberador, el Dios que los ayuda a huir de la esclavitud de los egipcios. Algunos pastores de Palestina y los patriarcas que habían enfrentado la opresión de estos reyes cananeos, ¿no? ¿Cómo se organizaba esta sociedad? Organizan una sociedad opuesta a la tributaria y opresora de la que provenían. Era más igualitaria y administrada por unos ancianos del pueblo, y distribuyen las tierras de acuerdo a las necesidades de cada una de las tribus. Y ustedes se encuentran allí en Josué 24, la asamblea de Siquén, donde se da forma a la coalición de las tribus, ¿no? Y es Yahvé aceptado por todas las tribus como Dios único y liberador. Esto a lo mejor lo han visto en teología, no sé, díganme, que no es que de golpe el pueblo entiende que Dios es el único Dios, sino que este es un largo proceso por el que el pueblo va entendiendo que este Dios no es el más importante de otros dioses, sino que es el único Dios, porque es el Dios que los ha liberado. Profe. Sí. Tengo una consulta. Cuando tuve que escribir el texto, el informe de lectura, me tocó un texto donde usaban la palabra Yahvé. Y bueno, hice una búsqueda rápida en Google de qué significaba el término.
No era nuevo para mí, pero como que di por hecho, bueno, esto significa Dios y punto. Pero me gustaría como saber un poco más de dónde viene esa palabra. ¿Por qué la eligieron? ¿Por qué le eligieron? No sé. Sé que, Merce, ¿explicás el tetragrama? Sí, cómo no. Porque vieron, estamos divididas las griegas de las hebreas. Sí. Bien, a ver, y esto va a ayudar también a lo que recién explicó Carolina de la palabra Japirus o Japirus. El idioma hebreo, o los idiomas semíticos en realidad, están basados sobre un sistema de consonantes, no de vocales. Las vocales se agregaron mucho tiempo después, cuando ya la gente no sabía pronunciar, digamos, no sabía leer si no tenía las vocales, entonces ahí agregaron el sistema vocálico. Y el sistema original tenía solamente 3 vocales, no 5 como tenemos actualmente. Entonces, cuando miramos palabras hebreas, tenemos que mirar las consonantes, no las vocales. Jabiru, la H, la P o la B, que son fonéticamente muy similares, y la R son las mismas que la palabra hebreo. Por eso, aunque nos suene muy distinto Japiru que hebreo, en realidad es lo mismo. Ahora, sobre el nombre Yahvé, en realidad no sabemos de dónde sale exactamente. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en la Biblia, en Éxodo 6, si no me equivoco, es una etiología del nombre Yahvé. Etiología quiere decir una Explicación de la explicación del causa. origen, ¿no? ¿Cómo, Caro? Sí, explicación de la causa. Explicación de la causa. Pero en realidad las etiologías bíblicas no son exactas. Están basadas sobre una raíz parecida. Muchas veces dice por eso se llamó y pone una palabra, pero en realidad no, normalmente no es fonológicamente o gramaticalmente correcto. Ahora, en Éxodo capítulo 6, si ustedes van al versículo 5, en realidad, bueno, en el 5 está la explicación, en el 2 deberíamos empezar. Habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy Yahvé. Lo que decía Carolina de la manifestación a Moisés en una zarza en el desierto, ¿no? Y sigue, me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai. ¿Ven? Tiene varios nombres, no uno solo. Pero mi nombre de Yahvé no se lo di a conocer. Esta es una explicación de por qué se empieza a usar un nombre nuevo. También con ellos, Abraham, Isaac y Jacob, establecí mi alianza para darles la tierra de Canaán, la tierra en que peregrinaron y en la que moraron como forasteros. Y ahora, al oír el gemido de los israelitas, acuérdense, esto es en Egipto, cuando están siendo oprimidos y oprimidas, construyendo las pirámides, construyendo ladrillos, etc., le sigue diciendo a Moisés, he recordado mi alianza, por tanto di a los hijos de Israel, yo soy Yahvé, yo os libertaré de los duros trabajos de los egipcios, os libraré de su esclavitud y os salvaré con brazo tenso. Perdón, tengo la versión Vida de Jerusalén que tiene el os en vez del les nuestro. Y castigos grandes. Yo os haré mi pueblo y seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os sacaré de la esclavitud, etc. Versículo 9. Moisés dijo esto a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés, consumidos por la dura servidumbre. Y un poquito después, bueno, más adelante entonces tiene que volver a decirles su nombre. Ese yo soy, en hebreo, son las mismas, sí, son las mismas consonantes que Yahvé, solo que en otro orden. Entonces, ahí hay un juego de palabras para explicar que el nombre Yahvé significa el que soy o el que estoy. Como en castellano, si digo soy, no necesito poner el yo, porque se sabe que es primera persona. En hebreo igual, el soy ya indica la persona, pero a veces agregan el yo.
Y además, en hebreo no hace falta poner el verbo ser o estar para decir yo soy bueno. Como decir, la formulación normal es yo bueno. ¿Mm? Entonces, cuando pone el verbo ser o estar, en general es para indicar una presencia mucho más enfática, para la presencia que acompaña, la presencia, digamos, no el verbo ser, sino más bien estoy presente, estoy. Entonces, de ahí es que se interpreta que el nombre Yahvé tiene que ver con estos versículos donde Dios dice yo soy el que está, yo te voy a acompañar. Pero la verdad es que no sabemos exactamente de dónde salió el nombre Yahvé. ¿Mm? Lo que pasa es que a lo largo del tiempo se va a convertir de una explicación general, yo estoy con ustedes, a un nombre propio. Y ese es el nombre. Y Jehová, que es lo otro que la gente siempre pregunta de dónde sale, Jehová en realidad es una mala interpretación del nombre Yahvé. ¿Por qué? Porque al no ponerle vocales, bueno, creció la tradición con el tiempo de que no debía pronunciarse el nombre de Yahvé para no pronunciarlo mal. ¿Se acuerdan que hay un mandamiento que dice no lo pronunciarás en vano? Entonces, para no pronunciarlo en vano, creció una tradición de no pronunciarlo. Y se buscaron alternativas. El nombre, la Yejiná, que es la presencia en el desierto, etc. El Señor, para no decir Yahvé. Cuando en el texto hebreo que tenemos hoy, que es del siglo X de nuestra era, no es antiguo, es del siglo X, cuando en ese texto un grupo de sabios que llamaban los masoretas le pusieron la vocalización porque los judíos ya no leían hebreo como en la época antigua, entonces pusieron las vocales de la palabra Adonai, que significa el Señor, para no pronunciar Yahvé, para que el que veía esa palabra supiera que debía leer Adonai y no Yahvé. Entonces, ¿qué quedaron? Las consonantes de Yahvé con las vocales de Adonai. Y eso da Jehová. Pero en realidad Jehová es un mamarracho. Un engendro. Es un engendro. Literalmente un engendro, porque no es ni una ni otra. Pero bueno, así quedó. De ahí viene Jehová. Y por la Septuaginta, que es la versión griega, suponemos que se pronunciaba Yahvé porque es como lo tradujeron en griego, Yahvé. Pero en realidad tampoco sabemos ni de qué, digamos, antes de la época de la Septuaginta, cómo se traducía. Así que todo eso es para entender que es un nombre propio que de alguna manera está relacionado con el verbo ser o estar, pero estar acompañando, estar presente. Por eso cuando Jesús en Juan dice yo soy, por ejemplo, yo soy la vid, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, está diciendo yo soy, que es estar diciendo soy Dios. Y por eso también la controversia de que se dice Dios o se atribuye el lugar de Dios. Muchas gracias, profe. En el texto también del informe de lectura se usaba esta palabra Adonai y esa sí fue una novedad, nunca lo había leído, Yahvé sí, y bueno. Recién estaba leyendo cuando usted repasó Éxodo 6 y mi traducción, que es de Reina Valera 1960, la traducción de donde usted leía Yahvé, dice Jehová. Ajá. Jehová. Y Todas en vez las de veces. Shaddai debe de decir el Altísimo, Dice, o el Todopoderoso, alguna así también, ¿no? Sí, dice Dios omnipotente. Dios omnipotente, sí. Pero para comprar o sea, pensé que la Reina Valera de esta revisión sería adecuada. ¿No es del todo correcto? Es difícil de leer la Reina Valera, porque es antigua, sobre todo en la 60, hay algunas traducciones más, con un lenguaje un poco más moderno, pero es bastante, salvo en esta cuestión de Jehová, es bastante cercana al original hebreo. Así que en ese sentido yo creo que para un estudio está bueno. Está mejor que otras versiones más libres, que en realidad son más agradables para leer, pero no te acercan tanto al texto. Así que, okay. Sí, adelante nomás. Buenísimo, porque ya estoy en vías de la compra de una Biblia y estaba teniendo en cuenta esta. Por ahí, si te vas a comprar Reina Valera, comprate la 95 o alguna un poco más nueva. Ok.
que te va a ser más fácil de leer por el idioma. Bueno, profe, gracias. ¿No? Por favor. Una cosita más. Una profesora que yo tuve que era muy buena, cuando me explicó esto, a mí me dejó con la boca abierta, por eso le pedí que lo hiciera ahora, pero no sé si los ha dejado con la boca abierta como a mí. Y ella decía, no sé si lo sigue sosteniendo, pero esto de yo soy el que soy, ¿no? Y este verbo ser que tiene esta característica, como en muchos otros idiomas, de estar también, ¿no? Entonces jugar con este sentido de yo soy el que soy, o yo estoy el que estoy, o yo soy el que estoy, ¿no? Jugando con los sentidos. Y a mí me quedó me pareció tan lindo saber esto de que en el nombre de Dios está esto de que es el que está, el que siempre está con nosotras y nosotros. Así que, bueno, nada, una profesora hermosa que tuve yo hace muchos años, Mercedes creo que se llamaba, que me dejó esta imagen linda de Dios. Bueno, si quieren volvemos, después de todo de este discurso sobre Dios, que fue muy necesario, volvemos un poquito al pueblo. Y entonces, ¿qué es lo que había en la tierra? Estábamos hablando de la tierra prometida, ¿se acuerdan? Entonces, estos cananeos tenían una estructura sociopolítica piramidal, ¿no? Con un rey dueño de la tierra, como suele ocurrir en estos casos de las estructuras piramidales, un ejército fuerte que sostenía a este rey dueño de tierra, animales y personas, administradores y sacerdotes, todos al servicio de esta estructura y esta pirámide, de esta punta de pirámide, y un pueblo de campesinos que era la fuerza trabajadora y productiva, que vivían en aldeitas autónomas gobernadas por el jefe de familia, organizados en consejos de ancianos. Ahí vamos. Bueno, ahí va. Entonces, las tribus se establecen en la tierra, ¿lo ven allí? Y se organizan en comunidades conducidas por los jueces. La historia es muy feliz hasta que el pueblo le pide un rey como quieren ser como las otras naciones. Y allí es donde aparece Saúl, que acá debería decir el primer rey, pero no nos es posible modificarlo por ahora. Y luego vendrá el rey David, por supuesto, con la unificación del reino y la ciudad de Jerusalén como centro, como capital, y luego su hijo Salomón, que lleva al esplendor a todo este reino, con la construcción del templo, pero también con una estructura piramidal. Finalmente el reino, como decíamos, esto no es todo felicidad, hacia el 930 nos dice allí aproximadamente, tenemos la división, ahora vamos a ver, de los reinos en Israel y Judá. Entonces, ¿qué tenemos acá? Israel el reino del norte y Judá el reino del sur. Entonces, a la muerte de Salomón, 10 tribus se rebelan y se separan. Entonces, quedan en el reino del norte, que es el reino de Israel, va a estar con la capital en Samaria, y el rey va a ser Jeroboam.
y va a tener algunos santuarios como Betel y Dan. El reino del sur, o reino de Judá, va a tener por capital a Jerusalén, donde está el templo, y el rey va a ser Roboam. Al aparecer esta monarquía, también tenemos que señalar la figura de los profetas que denuncian la opresión de los reyes y el centralismo. Y allí vemos a los reinos, en el norte el reino de Israel y en el sur el reino de Judá. Ven allí a Jerusalén y allí Samaria. Luego va a haber otra división más, en 3 zonas, Judá, Samaria y Galilea, pero eso es posterior. Entonces, decíamos que los profetas denuncian las injusticias, la opresión de los gobernantes. Cualquier texto bíblico que ustedes recuerden de los profetas van a ver que estos temas están presentes en la mayoría de ellos, los ritos vacíos de sentidos y el alejamiento del pueblo con respecto a Dios. Entonces los profetas, además de denunciar, invitan a la conversión y anuncian. Entonces esta, digamos, doble realidad de denuncia y anuncio de la llegada del Mesías, ¿no? Finalmente, estos reinos sufren la deportación. El reino del norte es deportado a Siria en el 722. Ahora profundizamos un poquito más. Y el reino del sur en el 586 es deportado a Babilonia. Entonces, el reino del norte, ¿se acuerdan que dijimos que se llamaba reino de Israel? Es conquistado por los asirios. Mucha crueldad, los habitantes de las ciudades son deportados y traen a otros habitantes de otros lugares a estas tierras. Pero los campesinos más pobres quedan en la tierra y permanecen fieles a su fe. En el reino del sur, recuerden que dijimos que es el reino de Judá, finalmente es conquistado por Babilonia, por Nabucodonosor, toma Jerusalén, la destruye, el templo es quemado y la élite urbana es deportada a Babilonia. Y ahí lo tienen a Jeremías, ¿no? Y también los campesinos pobres quedan en la tierra. Finalmente llega un edicto de Ciro, del rey Ciro, en el 538, fíjense que ya estamos en el siglo VI, que le permite el regreso a las tierras a los deportados. Sin embargo, algunos quedan en Babilonia, ¿no? Allí comienza la reconstrucción del segundo templo y de la muralla. Esto lo vemos en Esdras y Nehemías, y vemos también allí la reforma religiosa. Y esta palabra que ven acá, la diáspora, que quiere decir dispersión. Entonces, la dispersión del pueblo. Vamos terminando, y aquí encontramos que el pueblo de Israel, además de sufrir la opresión de Egipto, Asiria o Babilonia, luego van a sufrir la presión y la opresión de los persas, los griegos y los romanos. Finalmente llega Jesús con un nuevo mensaje. Cuando Jesús muere y resucita, tenemos a la iglesia que comienza en Pentecostés, como hemos celebrado
el otro domingo, con la venida del Espíritu Santo, que le da una nueva fuerza a esta historia del pueblo de Dios. Muy bien. Hasta aquí. ¿Preguntas, dudas? Me imagino que debe haber millones y que se les debe estar haciendo una gran ensalada, pero es con cariño. ¿Algo para comentar? ¿Algo que les haya llamado la atención de esta historia? Tal vez cuando leemos algunos de los textos y ahora que revisamos de vuelta la historia, también así como se me hace que usualmente en mi formación bíblica o teológica, invisibilicé la lectura selectiva, por ejemplo, que veíamos en otros textos, ¿no? De Jesús, que va más a la parte deuteronómica. También cuando leí un par de veces, no leí tantas veces tampoco, el Antiguo Testamento, se me pasa todo este tema de la división entre el reino del norte y el reino del sur y cómo cada uno tiene su propio bagaje. Es como que siempre lo traté como uno solo, pero tal vez tienen como diferentes costumbres o diferentes cosas que expresar. Y no sé, una de las cosas que me pregunto, sí, eso que me surge la duda es, bueno, Jesús con quiénes charló cuando charló, con qué bagaje cultural, ¿no? Eso es como una duda, sí, que se aparece. Sí, Jesús rezaba, ¿no? Oraba con los textos del Antiguo Testamento, ¿no? Del Pentateuco, digamos, la Torá. Entonces, conocía estas tradiciones seguramente, pero recordá que Jesús nace en el Nazareno, es del norte, de Galilea. Luego, según los sinópticos, sube y bajo, ¿no? Pero digamos, ustedes saben que es hacia el sur, pero que topográficamente Jerusalén es más alta, ¿no? Entonces sube a Jerusalén y también dialoga allí con la gente de allí, ¿no? Para Juan es distinto, va y viene muchas veces a Jerusalén. Pero, digamos, me parece que es todo su pueblo, ¿no? Yo lo pienso como nos pasa a nosotros en nuestros países, ¿no? Ahora veo que está Rocío. Hay distintas zonas y bueno, por ahí los que andamos más conocemos y podemos dialogar con las tradiciones de los distintos lugares, ¿no? Y yo creo que el mensaje de Jesús por eso es universal. Por ahí yo lo que agregaría es que ahí se entienden un poquito más algunas de las controversias, por ejemplo, con la gente de Samaria, con los y las samaritanas, ¿no? A partir de esta historia, porque cuando el ejército asirio en el 722 conquista el norte, queda solamente el reino del sur. Y el reino del sur, con capital en Jerusalén, va a sentir que ellos son mejores que el norte, que por eso ellos no los destruyeron, porque van a sentir la destrucción como castigo de Dios, hasta que les llega a ellos también. Pero la política asiria era la de mezclar a las poblaciones para que no se sublevaran. Entonces, cuando deportan al pueblo judío de Samaria y de toda la zona de Galilea, de todo el norte,
traen otras poblaciones. Y para el judaísmo del sur, esa mezcla va a hacer que siempre consideran a la población samaritana como mezclada, no solamente étnicamente, sino también religiosamente. Si ustedes van ahora, por ejemplo, al diálogo de la mujer samaritana en Juan 4, perdón, con Jesús, van a ver que ella dice, ella contrapone las costumbres y las tradiciones, el lugar de culto, etcétera, de Samaria con las de los judíos. Y los judíos en ese caso es el sur. Bueno, no el sur solo, el norte también, Galilea también, ¿no? Porque están unidos. Pero los, entre comillas, verdaderos judíos con los, entre comillas, judíos contaminados de Samaria. Y de hecho, todavía existen los samaritanos como pueblo y como religión, y solamente tienen reconocen la Torá, es decir, el Pentateuco. Todo el resto de escrituras no, digamos, que reconoce el judaísmo, no lo reconocen. Entonces, ahí hay diferencias que se entienden en las enemistades del Nuevo Testamento a partir de la historia pasada. Eso para complementar lo que decía Ian, ¿no? También lo de los pobres de la tierra, ¿no? Vieron que decíamos que deportan, pero lógicamente deportan a los que les pueden ser útiles como pedagogos y como etcétera, ¿no? Como técnicos y demás. Pero hay una parte del campesinado pobre que no es deportada, y esos son los que siguen fieles a las tradiciones de la tierra, ¿no? A las tradiciones más auténticas, ¿no? Y después vienen los otros y traen todas las nuevas tradiciones, y ahí es donde se producen muchos de los choques, ¿no? ¿Quién es el que tiene la verdad, no? ¿Los que se quedaron o los que traen cosas nuevas? Claro. Y ahí, bueno, la reforma, ahí tenemos en Esdras y Nehemías, esto de decir, bueno, no, si vamos a reformar vamos a querer la pureza de la sangre, y los que se contaminaron y estuvieron con los otros pueblos, no, esos acá no, porque nosotros tenemos que mantener la pureza de la sangre. Y yo me preguntaría cuántas de nuestros grupos sociales, de nuestras políticas, sin necesidad de entrar en política, ¿no? Pero digo, están más de acuerdo con Esdras y Nehemías que con Jesús, por decir, ¿no? Son cosas que me parece que hacen que se actualice el mensaje de la Biblia también, ¿no? Perdón. A mí me llama la atención cómo, así como en este recorrido resumido, ¿no? Se puede ver como la historia de la salvación como en tensión, de alguna manera, con la tendencia del pueblo a la esclavitud, ¿no? Todo el tiempo buscar, digamos, una manera de esclavizarse, ¿no? Porque en esto de decir, bueno, se repartían o habitaban las tierras y repartían las tierras según las necesidades de las tribus, qué sé yo, y la presión después de pasar a una monarquía y bueno, de ahí todo, ¿no? Como nada, se ve como claro. Está bastante linda la parte de Josué, ¿no? Quizás no es tan linda. Le falta un poco ahí de violencia y todas esas cosas en las que eran todo lo contrario a la situación de esclavitud. Estás muteada. Perdón. Lo que pasa es que ellos también, como veíamos, no es que la tierra esta, que ellos, es narrada como la tierra que emana leche y miel, no era un campo deshabitado, sino que había otros. Vacío, claro. Había otros y bueno, Josué a la cabeza, entran y, digamos, eso es lo que entendemos por el relato. Después yo les decía, ¿no? Esto de los pueblos que van ingresando y van peleando contra este sistema vertical de las ciudades-estado, y la historia se reproduce, ¿no?
Y entonces, como dice Mariela, un pueblo que ha estado permanentemente bajo el dominio de alguno de los imperios, porque geopolíticamente es un lugar muy estratégico, ¿no? Si ustedes lo miran en un mapa, se dan cuenta que es un lugar bárbaro, el que les ha tocado, la tierra que emana leche y miel, la verdad que estaba muy bien ubicada, y bueno, lógicamente, nada, era muy disputada, y era así la Sigue cosa. siendo. ¿Vos decís? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario, alguna reflexión. Yo tengo una pregunta, pero no para Caro, sino para ustedes el resto. ¿Hay algún punto en esto que Caro explicó y que les fue mostrando donde dijeron, ah, por eso tal cosa? Es decir, ¿hay algún elemento de esta historia donde pudieron conectar algún elemento que tenían suelto, algún texto que han leído, algo como parecía, ah, ahora entiendo por qué tal cosa? Bueno, y Ana algo dijo en ese sentido sobre lo que no había visto del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero me gustaría si hay alguien más que quiera compartir un poquito. ¿Sí? Yo en realidad hago esta misma línea de tiempo a comienzo de clase en cuarto grado, antes obviamente no con tanta información como nos dio Caro, pero les trato de ordenar la historia, porque tienen suelta la historia de Noé por un lado, la de Abraham, la de Sansón, entonces bueno, empezamos a ordenarlo un poco así cronológicamente para poder empezar después a ubicar un poco más la historia de Jesús, ¿no? Y por qué dice lo que dice, hace lo que hace. Yo pude conectar con el texto del informe que me tocaba hacer, la importancia de a mí me tocó un texto que hablaba sobre los llamados de Dios a distintos personajes bíblicos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y uno de los personajes que la autora de mi texto tomaba era el llamado a Sara. Y entonces ahora como entiendo lo importante que era, cuando lo leí para hacerlo la semana pasada o la anterior, no me acuerdo, lo tomé como un llamado más, un embarazo más en la Biblia, y ahora digo, claro, era el pie para la alianza y la descendencia de toda esta historia. Y bueno, no lo sabía, así que eso fue lo que más me anoté. Ah, y después otra cosa que me anoté muy al principio es que en el primer apartado del archivo, cuando habla de los patriarcas, me llamó la atención que el Dios que, no sé si entendí bien, el Dios que ellos tenían, o sea, Javiru era la palabra, que decía que tenían un Dios sin tiempo porque ellos eran nómades, entonces tenían un Dios al que no tenían rituales. Y eso me llamó la atención. Yo creo que Yahvé era ya un Dios bastante universal por todos los contactos que tuvo el pueblo, ya sea como esclavo o en Egipto, y que él que hubo así contactos cercanos, digamos, de Yahvé con gente de otro pueblo, por ejemplo, de José, los sueños o interpretaciones, también Daniel y así, o sea que ya hay una universalidad de Yahvé, me parece. Lo que me pregunto todavía es qué pasó dónde quedaron los judíos que no fueron a Egipto. A ver, Reni, los judíos que no fueron
a Egipto con José y su familia? Lo que pasa es que en la historia bíblica, a ver, ay, qué difícil que es contestar eso. Porque judío en realidad es muy posterior, porque hay judío, digamos, hay un término que sería judaíta que tiene que ver con la tierra de Judá, pero en ese momento todavía no hay tierra de Judá. No hay pueblo hebreo, no hay pueblo judío, pueblo de Dios, porque en realidad ese pueblo de Dios lo va a establecer. Bueno, hay una parte, me desdigo. Hay una parte porque la promesa que hace Dios a Abraham es Abraham y toda su descendencia. Si vamos a Génesis 25, perdón, en Génesis 25 es el sepelio de Abraham, y lo sepultan 2 hijos, porque en realidad el primogénito de Abraham era Ismael. E Ismael fue expulsado con su madre Agar, esclava, pero creció a ser un pueblo muy numeroso. Entonces, en realidad, si nos preguntamos por los descendientes de Abraham que no fueron a Egipto, ahí vamos a encontrar no solamente a los ismaelitas, que después la tradición los hace el pueblo, digamos, islámico, pero también vamos a encontrar que ahí dice que tomó otra esposa y que también tuvo concubinas y que tuvo muchos hijos, cuyo número no sabemos porque no lo dicen ni los nombres. Nombra 6, pero otros no. ¿Qué pasó con toda esa descendencia? Esa se pierde en la historia. Ahora, no sería correcto decir judíos, porque el judaísmo es muy posterior. Sí sería correcto decir descendientes de Abraham, y habría que preguntarse entonces en qué medida también herederos o herederas de esa promesa. Y en ese sentido es una pregunta muy válida. Ahora, la historia empieza así con una familia muy amplia, la de Abraham, pero después va cerrando. Carolina habló de la promesa de descendencia, esa es muy numerosa, pero incontable. Promesa de tierra, esa se limita, en la historia bíblica se limita a la familia de Abraham salida de Isaac, porque Ismael va a vivir en el desierto como nómade, y de los otros hijos e hijas no sabemos nada. Y la tercera promesa que aparece en Génesis 12 es la de que a través de Abraham van a ser bendecidas todas las naciones. Y esa es más difícil de rastrear, ¿no? Sin embargo, es una de las que toma después el Nuevo Testamento, porque justamente hay un pueblo cristiano gracias a que nos injertamos en el árbol de Abraham, pero de otra manera no. Entonces, no sé si por ahí va su pregunta, Reni, o estaba pensando en otra cosa. No, sí, gracias, sí, era eso. Yo pensé que usted iba a preguntar sobre los que no volvieron, los judíos que no volvieron con la diáspora, porque ese sí es otro número grande. Toda la población, primero, el texto bíblico dice que todo el pueblo judío, todos los abirus salieron de Egipto con Moisés, pero en realidad es muy posible que no. Es muy posible que haya habido judíos casados con egipcias, o judías casadas con egipcios, o con otros pueblos que a lo mejor no salieron, pero la historia también digamos, no se olvida de esa parte. Y en cuanto a la población que fue deportada por los asirios cuando fue destruida Samaria en el 722, y la población que fue deportada por el ejército babilonio cuando cayó Jerusalén, solamente una parte volvió. Y ahí, bueno, la tradición dice que las 10 tribus del norte, que son las que formaban Israel, se perdieron en la historia. Más preciso es decir que la genealogía y los registros se centran en el sur, en la gente que era de Judá, y que al volver tiene que demostrar que había estado en la tierra de Judá antes del exilio. Pero también sabemos que hay una gran parte que nunca volvió. Por eso tenemos después un judaísmo como Pablo de Tarso, que nunca vivió en la tierra de Israel. Pablo era de la diáspora, por ejemplo, y así mucha otra gente. Por ejemplo, el tercer Isaías y el segundo Isaías hablan de, no me acuerdo del versículo, pero hablan de hasta los confines de la tierra, las islas,
Cuando está hablando en esos términos, está hablando de toda la población que no volvió y que se quedó como judía en una tierra extraña. El libro de Esther, cómo sobrevive una mujer judía, no solamente en tierra extraña, sino en la corte de un rey extraño. En la historia de José, cómo sobrevive un judío en Egipto. La historia de Daniel, los primeros capítulos de Daniel, cómo sobreviven aquellos deportados, Daniel y sus amigos, en una tierra enemiga. Entonces ahí aparecen lo que se llaman las novelas de la diáspora, justamente para preguntarse si se puede ser judío o judía fuera de la tierra de Israel. Señal de que había una parte de la población importante que no volvió. Muy bien. Dos cositas. La primera, van a encontrar esto subido, como les dije, y van a encontrar también una tabla con algunos textos bíblicos. Es solo el comienzo, es para completar en la vida, no para entregar, con algunos textos bíblicos que son el soporte de esto que acabamos de ver, ¿no? Entonces ustedes, no sé, van a encontrar que está el texto bíblico y a qué corresponde, y ustedes podrán ver que pueden de esa manera como reconstruir el comienzo de esta historia de salvación, ¿no? Eso por un lado. Así que eso es como para ustedes. Y por otro lado, lo que van a encontrar como tarea para cerrar este tema es que por favor hagan, y aquí Sandra les juega con ventaja, una línea de tiempo. Entonces, establezcan ustedes los puntos que creen importantes. No hay una tabla, una línea de tiempo que sea mejor que otra. Si a vos te interesa mucho la historia y querés hacerla más detallada, bienvenida. Mirando, por supuesto, el material que les entregamos, ¿no? No es que pedimos que lo inventen. Entonces, a partir del material que ustedes reciben, elaboren una línea de tiempo que a ustedes les sirva. Eso sí, para entregar, por supuesto, pero no hay un mínimo de puntos que sea exigible. ¿Me explico? Entonces, les tiene que servir a ustedes. Si ustedes la quieren hacer más detallada y la quieren completar más, bienvenida. Si la quieren hacer más escueta, va a estar bien igual. La idea es, me siento y ordeno estas ideas fuertes, por lo menos los momentos más fuertes. ¿Se entiende? Entonces, esa es la tarea que hay para esta clase. Yo les propongo ahora que hagamos un pequeño cortecito y después volvemos sobre el tema de el mes pasado de las exégesis, que nos había quedado un texto ahí a medio analizar. Si les parece, lo retomamos, miramos alguna cosita como para después poder seguir avanzando con otros textos. ¿De acuerdo? 2015 hasta 2020, 2025, me dicen. ¿Escucho? Digamos 2020 y si se hace 2022, está bien también. Gracias, Exe. Muy bien. Entonces, nosotros habíamos empezado a trabajar el texto de Mateo 20, 28, ¿recuerdan? A veces pasa tanto tiempo que no sé si digo recuerdan y si verdaderamente lo recuerdan o ya es casi una utopía.
Bueno. Mateo 20, Caro. Sí. ¿Te acuerdas que habíamos visto Mateo 20, 20, 28? ¿No? En cuanto lo lea me voy a acordar. Claro, el de la madre de los hijos de Zebedeo. Sí, ahí está. ¿Ahí estamos? Sí. Bueno, entonces, si quieren buscarlo, le dan una miradita. Habíamos empezado a trabajarlo. Sí, sí, pues tengo marcado acá. Creo que estoy viendo. Bien. Ahí está, volvemos, ahí estamos. Bueno. Entonces, la idea era que pudiéramos darle una vueltita más, como para ver la aplicación de las herramientas que estuvimos utilizando. ¿Alguien recuerda qué elementos pudimos analizar en ese momento? Así como Habíamos puntearlos. analizado algunos personajes. Bien. Desmutense si quieren, así van participando, porque este es el ratito de ustedes, ¿no? De poder expresarse. Dijimos que como género era un relato. Bien. ¿Algo más? Habíamos hecho también los parágrafos, las separaciones, donde se podía dividir la historia. Ajá, como un principio de estructura, ¿no? Dijimos, bueno, ¿cómo podríamos marcar una estructura acá? Bien. Yo quería mostrarles este trabajito que hacemos. ¿Se ve allí? Sí, Caro, se ve. Entonces, esto es lo que se llama trabajar con el texto paralelo, es decir, el paralelo es el texto que ustedes se encuentran seguramente en nota al pie o al costadito, con el texto que corresponde a eso que estamos leyendo, ¿no? El paralelo de este es Marcos 10, 35, 45, ¿no? Y cuando hacemos este trabajo de crítica literaria, de tratar de rastrear fuentes, de ver cómo se trabajan los textos, lo que hacemos es marcar las diferencias, porque en las diferencias es donde aparece la teología, decimos, de cada autor. Entonces va a haber algo que es propio de la teología de cada una de las comunidades, si no queremos decir autores, ¿no? Entonces, ustedes fíjense cómo acá tenemos en el texto, que nuestro texto siempre va a ser el que nos guía, ¿no? O sea, el de referencia. Entonces marcamos las diferencias con el que no trabajamos. Entonces, de la madre de los hijos de Zebedeo, acá directamente aparecen ellos, no aparecen intermediados por su madre, ¿no? Acá son simplemente una compañía, la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándole ante él y pidiéndole: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿no? Y acá, similar, ¿no? Ellos le piden que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿no? A continuación viene la pregunta de Jesús sobre si pueden beber el cáliz, y ellos prontamente podemos, ¿no? Pero fíjense que en Marcos aparece esto también de, además del cáliz, pueden beber el vaso, la copa, el cáliz, ¿no? Esto de ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado, ¿no?
Y acá tenemos que recurrir, bueno, vamos a terminar primero con esto y después hacemos lo otro. Entonces, ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque no termino de entender. ¿Sería que Jesús les pregunta si ellos pueden ser bautizados de la misma manera que lo fue él? no, entonces hago la aclaración. Acá porque no lo entendería. Sí, acá tenemos el tema de el vaso, la copa, ¿no? Que esto lo tendríamos que mirar, por eso digo, ves como que a veces se nos van mezclando cositas del análisis cuando vimos el tema de los métodos histórico-críticos. No es que acá empieza uno y acá termina el otro, yo voy descubriendo cosas. En este caso estoy descubriendo el tema de la copa, ¿no?, que decíamos, que tiene que ver con el sufrimiento. Es un elemento que se puede rastrear como la historia del sufrimiento. Es como en el Antiguo Testamento como sufrimiento, ¿no? Entonces, esto del bautismo, en este caso, va a tener este mismo sentido. Nada más que Mateo no lo pone en Marcos, ¿no? En general, Marcos siempre es la versión más corta. Acá es Mateo el que saca estos elementos del bautismo que tiene este mismo sentido, ¿no? Ven que lo pone en la misma frase. O sea, como si también pudieran soportar la misma amargura que él, una cosa así. Exactamente. Y fíjense que además del bautismo, esto de sentarse a la derecha y a la izquierda, el que lo decide es el Padre, para Mateo, ¿no? Sí. En el caso de Marcos, acá hay lo que se llama en griego un pasivo divino, es decir, hay una voz pasiva, el que recibe la acción no dice de quién recibe la acción. Entonces se sobreentiende que cuando no está dicho siempre es Dios, ¿no? Pero para eso hay que mirar el texto griego. Simplemente lo menciono porque como acá está, para quienes está preparado por mi Padre, que se entienda que acá la idea está tácita, pero es lo mismo, ¿no? Y en esta segunda parte, acá en el versículo 24 y 41, ¿no?, se enojan los otros 10 con Jacobo y Juan, ¿no? O sea, parecería que ¿pueden hacer esto? Sí podemos. Bueno, pero yo no te lo puedo decir. Como que Jesús les hace un guiño, ¿no? Bueno, pero no te lo voy a decir ahora, eso le corresponde a mi Padre. Entonces los otros se enojan y entonces, flaco, si te dije que no lo iba a decidir yo, quédense tranquilos. Pero no era eso, no es quédense tranquilos. Aquí es donde empieza verdaderamente la enseñanza de Jesús, ¿no? Entonces, ven que las palabras son muy similares en uno y en otro porque ¿explicamos acá la teoría de las fuentes? No me acuerdo, ¿sí? Sí, Okay. la de la fuente Q. Sí, que el primero en haber sido escrito era Marcos, y que Mateo y Lucas copian a Marcos, y además de copiar a Marcos, toman de Q y toman elementos de su propio contexto, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Mateo acá es prácticamente un copio y pego de lo que está viendo de Marcos. Recuerden que acá Marcos es el primero. Y finalmente, no va a ser así entre ustedes, ¿no? Este adversativo, pero no va a ser así entre ustedes, ¿no? Porque ustedes van a tener que ser los servidores. Ahí. Perdón. Entonces, fíjense, el texto empieza con reino
Otra cosa que tenemos que ver, bueno, esta es otra palabra que es fuerte en la historia de la tradición, si vamos a hacer crítica de la tradición, y otra cosa que es importante es esto de sentarse a la derecha y a la izquierda, ¿eh? En los tronos, en un montón de lugares, aparece esto de la derecha y la izquierda. Entonces, para la crítica de la tradición, esto de reino, esto de derecha e izquierda, y lo de la copa serían como tres elementos que habría que por lo menos señalar o decir, bueno, esto es importante, era importante en la tradición, y vamos a subrayarlo. Fíjense entonces que a pesar de las diferencias encontramos, ahora sí volvemos a nuestro texto, acá un reino, y le piden de rodillas, ¿no? Como algo así como súper importante, que se puedan sentar cerca de ese trono, ¿no? Una idea así como muy jerárquica, de parte de la madre de los hijos de Zebedeo, que es una de las seguidoras de Jesús. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de discípulos y discípulas de Jesús? Y ella es una de las que va a estar en la resurrección, la vamos a ver más adelante en Mateo. Y lo que sí vemos es que esto que empieza con un pedido de honores y de privilegios y de poder, termina siendo para Jesús, acá en sus enseñanzas, esto de ser servidor, ¿no? El que quiera hacerse grande entre ustedes, que se haga servidor. Y el que quiera ser el primero, que se haga el siervo. Y esta es la palabra que usa, ¿no? Siervo, exactamente, ¿no? Como bien, lo más bajito y chiquitito. Y fíjense cómo después pone esto del Hijo del Hombre, que habíamos dicho, ¿no? Que es esto, esta expresión que tiene que ver con decir hombre, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de todos. Y acá, bueno, podría haber otra palabra, que es la del rescatador, o Goel, decimos en el Antiguo Testamento Goel, que es el rescatador, es el que restablece los derechos de un pariente que está en desgracia, ¿no? O que ha muerto y hay que, ¿cómo se dice? No es saldar, como limpiar su nombre, ¿no? Sí, o que ha tenido que vender su tierra, eso también. Eso también. El rescatador es la persona que si un pariente tiene que venderla. Acuérdense que Caro hablaba de cómo en el modelo después de Egipto, la tierra se divide entre todas las familias y hay un modelo igualitario. Pero evidentemente esa situación ideal no siempre subsistió, entonces hubo situaciones en que una familia tenía que vender su tierra o venderse a sí misma o algún miembro de la familia como esclavo. Entonces era obligación del Goel, del familiar, rescatar comprando esa tierra. Si ustedes leen el libro de Ruth, por ejemplo, en el capítulo 4, Boaz va a buscar a un pariente que se llama fulano, que justamente para decirle, bueno, Noemí vende su tierra, vos sos el pariente más cercano, tenés que rescatar. Ahí hay un ejemplo de la aplicación, o no aplicación, porque el pariente no quiere rescatar justamente, de la ley del Goelat. El Goel, el pariente, el que rescata. O cuando una persona era asesinada, el Goel tenía la obligación de ir y asesinar al que había asesinado a su pariente. En una época que no había juzgados, no había cárceles, no había otros medios, no había legislación más allá de esa, ¿no? Gracias, Merce. Entonces, hasta acá pudimos hacer
algo de crítica literaria, de crítica de la tradición, vimos algo chiquitito de redacción, vimos algo de... lo que no vimos es me parece, a ver, o recuérdenme, el contexto en el que, como literario en el que está nuestro texto, ¿no? O sea, yo miro un poquito antes y miro un poquito después. ¿Eso lo hicimos? Creo que sí lo habíamos hecho. ¿Recordamos? ¿Les parece? ¿Qué encontramos, digamos, en nuestro antes y después del texto? No necesariamente, o sea, puede ser el que está inmediatamente antes o más o menos, ¿no? Hay que revisarlo un poquito el texto. Y antes estaría que la definición del reino, quiénes pueden entrar al reino. Y este pedido de la madre también sería como si los hijos pueden ser parte del reino. Bien. Y después... Cuando Jesús está camino a Jerusalén, ¿no? Sí, Antes de la pasión. claro, muy bien, muy bien. Y acaba de anunciar su muerte, ¿no? Claro, Como justo dice, antes del tercer anuncio. claro, como dice Reni, está definiendo de alguna manera, está acercando la idea de reino, está contándonos por dónde pasa la idea del reino, los niños, las riquezas, ¿no? Estamos yendo por ese lado, les aviso que me voy a ir, que ya... Y sale esta mujer de la nada, ¿no? A pedir estos honores, ¿no? Y después, como ver el antes y el después, ¿no? O sea, no solamente digo que hay antes y después, sino trato de significarlo con respecto a mi texto, ¿no? ¿Se entiende la tarea? Como buscarle el sentido al texto dentro del contexto literario. Y cura a 2 ciegos que lo reconocen como Señor y les piden piedad al hijo de David. Bien, ¿y quién es David? ¿Cómo quién es El David? rey. El rey. Ah, ¿No? claro. Entonces, y el hijo de un rey es un rey también, va a ser un, Claro. va a ser un rey. Entonces, mira, seguimos con la idea de reino, ¿no? Y vos que sos el hijo de David, ¿y quiénes lo reconocen? Los que no ven. Los que no ven. ¿No? Entonces... Después también está esto de la entrada a Jerusalén, ¿no? No como este rey todopoderoso, sino como... que En un me parece burrito. que también hace sentido. Exactamente, ¿no? Entonces, parecería que en esta segunda parte, digamos, a partir del 24, está como específicamente la enseñanza de Jesús, pero como bien dice Mariela, hay un decir con acciones, o sea, no solamente te lo enseño con mis palabras, sino que te lo demuestro con mis acciones, de que esta realeza de la que yo te estoy hablando, el reino del que yo te estoy hablando, no es como el reino que ustedes están esperando, ¿no?
Entonces la comunidad de Mateo, y acá tendríamos que hacer un poco, ¿se acuerdan eso que dijimos? El asiento en la vida, la Sitz im Leben, ¿no? Entonces, esta triple realidad, cómo lo vivió Jesús, cómo lo vivieron las comunidades, cómo lo vivimos después. Entonces, ¿qué podríamos decir con respecto a esto? ¿Se No sé si entiende lo entendí. que...? Sí, Eh, perdón. por ahí, no sé si la última parte, por ejemplo, el 24, creo que con enojo más que nada se vivió en ese momento, ¿no? Porque a los 10 discípulos al escuchar eso, como decir, ¿por qué a ellos y no a nosotros, no? Creo que, no sé si es esa la pregunta. Sí, digamos, es una posibilidad. Vayamos como construyendo entre todas, cómo les parece que puede ser esta triple, pero me gusta, Andrés. Ustedes saben que el Evangelio de Mateo está dirigido a judíos recientemente convertidos al cristianismo, ¿no? Entonces, yo vengo de tradición judía, empiezo a creer en Jesús y tengo que empezar a entender de qué se trata, porque yo, la verdad es que a mí me enseñaron otra cosa y vengo esperando a un Mesías así, como lo espera esta señora, ¿no? La madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, yo vengo esperando esto. Entonces, siguiendo la línea de Andrea, ¿no? Esta observación tiene que ver con, che, a mí me enoja que no sea como me habían contado, ¿no? Y que el reino no sea esto que de los primeros lugares, ¿no? Y porque podamos tener, o yo también me quiero pelear por los primeros lugares porque yo también entiendo que el reino es esto, ¿no? A mí me hace sentir como que la madre termina como ridiculizada, tanto ella como los hijos, porque el tener que ir a pedir por tus hijos, capaz que no era lo que se sentía hace 2000 años, que tu mamá podía ir a hablar por vos ya siendo grandecito, pero no sé, si mi mamá viene a hablar con vos por mí, me va a dar como mucha vergüenza, ¿no? Y como decir, bueno, empiecen a hacerse cargo de lo que quieren y no de mandar a alguien a hablar por ustedes. Habría muchas cosas para decir de esto, ¿no? No sé, más que con esto que vos nos mostraste que Marcos no la pone a la madre, sino que ellos van solos. No sé si tendrá que ver o no, que en un lugar aparezca y en el otro no. Por ahí como que está puesta a propósito por algo. Sí, no aparece con su nombre, eso creo que lo mencionamos, no aparece con su nombre, pero aparece ella en este lugar. Y ella es una de las seguidoras que sostiene con sus bienes y que lo acompaña desde Galilea Jesús, ¿no? Entonces, esto también es para resaltar. Y puede ser también por miedo, porque por ahí en aquella época, digamos, a lo mejor ella como madre quería acompañar a sus hijos y si no estaban uno a la derecha y otro a la izquierda, es como que no estarían sobreprotegidos, algo así. Capaz es No, y un miedo. además, si decís esto de que los sostiene con los bienes, o sea, yo les estoy pagando, déjenlos entrar. Y yo hice una lectura medio parecida en algún momento, pero ahí ya entramos en la zona de la hermenéutica.
que también estamos habilitadas como para hacerlo si quieren, ¿no? Me parece que ya va siendo tiempo de que vayamos redondeando para el lado, después de lo que hemos dicho en la otra clase, de lo que hemos dicho ahora, ya podemos ir pensando en una hermenéutica, que la puede incluir a la señora de CBDO o no, como ustedes quieran. En una lectura de género hay que incluirla. Y en una lectura de no género también, que quieren que les diga. Es como muy obvio que te la ponga ahí en el primer renglón. Y sí, pero no sé si la lectura de género está buena, digamos, porque el A lugar ver. que ocupa no es muy cristiano, la señora. Ajá. Y la única mujer que aparece en esta historia que no esté siendo cristiana, no sé, va por ese lado, no estaría Igual bueno. hasta acá no podemos hablar de cristianismo, ¿no? Claro, bueno, no Bueno, sería muy empática. bueno, ponele muy en consonancia con las enseñanzas de Jesús, queremos decirlo así. Podría ser, ¿no? ¿Otras opiniones? ¿O A mí me parece que coincidencias? sí se puede leer desde, digamos, una posición de que está la mujer reclamando algo a Jesús, ¿no? Algo que obviamente ella quiere. Y me parece que es una posición súper rescatable. Bien. ¿Qué más? Yo me estoy mordiendo las uñas para no hablar, así que hablen ustedes porque... Bueno, yo digo algunas cosas y después ustedes me dicen sí, no, de acuerdo, no de acuerdo. Una lectura podría ir en el sentido que decía Mariela, hay una mujer que se planta y que dice y reclama aún al maestro, a esta persona importante, y que es la que tiene la banca para entrar en el reino, y ella se planta, ¿no? Esa podría ser una lectura. Otra lectura que me parece interesante también es esto de ver cómo, a pesar de ser una seguidora de Jesús de mucho tiempo, esta mujer no escapa al sistema patriarcal, ¿no? Y no escapa a su tradición, ¿no? Entonces, hay una teóloga que habla de el Kyrios es el Señor, ¿no? Entonces, Schussler Fiorenza. Entonces, pensar en este sistema donde el Kyrios, el Señor, es el que decide y es el que organiza toda la sociedad y los privilegios o los no privilegios, deja a la mujer en un lugar muy relegado. Pero no podemos dejar de ver que hay como una atmósfera, como un quiriarcado, digamos, una atmósfera de señorío, ¿no? Donde todos queremos los primeros lugares, incluso la mujer para sus hijos varones, ¿no? No sabemos si tenía hijas mujeres, pero lo que pide es para estos hijos varones, ni siquiera para ella pide, ¿no? En principio, por lo menos no está registrado en el texto. Entonces a mí me hace pensar en que esta mujer es víctima, a pesar de ser seguidora de Jesús, es víctima de este sistema y de este armado quiriarcal. A mí me lleva a mirarnos a nosotras mismas con más misericordia, ¿no?
porque a veces estamos como embarcadas en un montón de luchas y de cuestiones que pueden ser valiosas y significativas para nosotras, y después no nos damos cuenta de que nosotras entre nosotras estamos siendo también quiriarcales, ¿no? Ayer me pasó que estaba en un Zoom y de mujeres, una teóloga feminista estaba presentando un libro, y se leían las preguntas que íbamos subiendo en el chat del Zoom, se leían las preguntas, ¿no? No sé si había 1 o 2 varones. Se leyeron las preguntas que hicimos, pero cuando llegó el momento de leer las preguntas de los varones, a los varones se los mencionó con nombre y apellido. Las preguntas de nosotras no tenían nombre y apellido. Te preguntan si tal cosa, te preguntan era una doña nadie, ¿no? Entonces digo, ¿cómo? En un grupo feminista, para una presentación de un libro feminista, nosotras mismas, la que subía las preguntas era una mujer, de trayectoria también dentro de estas cuestiones, pero cómo entre nosotras mismas nos boicoteamos, ¿no? Cómo, no sé, desde elegir bibliografía donde pueda haber mujeres y darle espacio y voz a las mujeres, no porque no tenga que haber bibliografía de varones, ¿no? Pero digo, cómo en lugar de privilegiarnos y de abrirnos espacio y tener voz entre nosotras mismas nos dejamos como absorber por este sistema quiriarcal, ¿no? Me parece que este podría ser un texto donde una de las líneas de lectura, a mí esta es la que me es significativa y me lleva a mirar con misericordia, a mirarme a mí misma con misericordia cuando me descubro machista, patriarcal, jerárquica, y a mirar a las otras también con misericordia cuando digo, ay, ¿cómo podés hacer esto? Y bueno, me bajo un poco y digo, bueno, ya está bien. La madre de los hijos de Zebedeo lo seguía Jesús y también lo hizo. Así que esa es un poquito mi lectura a partir de lo que analizamos. No sé qué quieren comentar o si quieren discutir también esta lectura, proponer otra. Está abierto abran los micrófonos. Profe, a partir de la idea de Mariela, también había pensado que a los ojos, bueno, y ahora con lo que dice usted aún más, a los ojos de Jesús, como tenemos un ejemplo claro de que las mujeres también se pueden equivocar. O sea, me imagino que hay otros momentos de la Biblia donde un hombre se equivoca frente a Jesús o le dice algo que está mal, no que, en ese tono de reto, entre comillas. Pero este ejemplo me lo quedo como útil, como enseñanza de que da lugar a que se equivoquen también las mujeres. Me hace acordar al ejemplo de, creo que es la señora Manoah o Sara, no me acuerdo cuál de las dos es, la que está detrás de la puerta escuchando, es Sara, me parece, y cuando Dios llama a Abraham y como que hay un reto ahí a Sara, porque ella se ríe de que ya no está en edad reproductiva, bueno. Después de pensar, la primera vez que leí esa parte de la Biblia de Sara, me lo tomé mal, fue como, ¿por qué la reta? Y ahora lo pienso más como desde la compasión y también como del temor a Dios, tanto para hombres como para mujeres. Bien, gracias, Gaby. Yo voy a agregar algo porque... Perdón. No, dale. Perdón, Manu, no. Que yo lo que digo es que sí, me parece válido, pero no la reta Jesús, ¿no? No hay un reto acá, hay una enseñanza al resto. Por ahí, eso, mencionar. Bien. Yo lo que voy a agregar es que hay que ser conscientes de que ese quiriarcado del que hablaba Carolina, ese sistema patriarcal en el cual estamos inmersas,
e inmersos todos, todas, porque nadie es ajeno o ajena. Lo máximo que podemos ser es personas en recuperación, como digo yo, ¿no? Como los alcohólicos que nunca se curan, pero están en recuperación del alcoholismo. Bueno, como mucho podemos estar en recuperación del patriarcado, pero no podemos salir del mismo por ahora. Pero por lo tanto hay que siempre desconfiar. Y en ese sentido, lo que vos contabas, Gabriela, de la historia de Sara, hay que enojarse porque la reta, porque en realidad Abraham también se ríe, pero no lo reta el texto, ni lo reta la tradición posterior. Entonces siempre encontramos que no somos medidas con la misma medida. Lo que Carolina contaba de que en una exposición las preguntas de los varones van con nombre y apellido y las de las mujeres es alguien, es otra muestra de este mismo doble estándar, ¿no? Entonces, bueno, siempre preguntarnos si es la única lectura posible. Entiendo y acepto, porque también nos viene muy bien esa dosis de misericordia con otras mujeres y con nosotras mismas, cuando nos equivocamos, como la mujer de la mamá de, que además pobre ni nombre tiene, ¿no? Quedó como la madre de, pero también siempre aplicar la hermenéutica de la sospecha, porque justo cuando es una mujer se la presenta de esta manera. Hay otras posibles lecturas, y un elemento muy importante es siempre preguntarnos, si ella contara la historia, ¿la contaría de esa manera o la contaría distinto? Porque siempre está mediada por una voz narrativa que la mayoría de las veces es de un varón, ¿no? Pero bueno, como para que no quede, para agregar como un elemento más para seguir pensando, junto con todos estos argumentos que ustedes fueron encontrando y dando, que estuvo muy bueno el ejercicio. Y muy bueno como van encontrando cosas ustedes. En este caso mujeres, pero bueno, los varones del curso también. Cómo van encontrando elementos, van pudiendo trabajar un texto. Fíjense, como en un par de meses estamos pudiendo trabajar con un texto, encontrar cosas, preguntarnos, delimitarlo, encontrar el género. No es poco, es mucho. Así que felicitaciones, muy bien. Y no olvidemos que esta señora es una de las responsables de que sepamos de la resurrección. Así que no es menor el lugar de esta madre de los hijos de Zebedeo, de la mujer de Zebedeo. Me pasa igual como que en esta partecita del texto no puedo victimizarla. O sea, es como que ella es un mecanismo más de todo esto. No puedo decir, uy, pobre madre de Zebedeo que no le pusieron nombre, porque está haciendo ella una diferencia. No sé si Zebedeo le dijo, andá y decirle a Jesús esto. La verdad, no sé si fue así, pero parece que ella está yendo porque quiere poner en ese lugar a los hombres de su vida, que son sus hijos. Y seguramente también había pensado en lo que vos dijiste mientras estabas hablando, seguramente hasta tenía hermanas y ni siquiera las mencionó. El lugar que buscaba era para sus varones, nada más. Sí. Sí. Mucho para pensar sobre este texto, ¿no? Y no sé si se acuerdan que con Horacio también me pidió alguna línea hermenéutica. Yo creo que esto también tiene que ver no solamente en esta lectura que hacemos poniendo a la madre de los hijos de Zebedeo un poquito en el centro, sino que tiene también que ver con nuestros ministerios, ¿no? Y con la misión. Así que esa es otra línea hermenéutica que se podría investigar, que es el fuerte, el núcleo de la enseñanza de Jesús en este caso, ¿no? Así que ya estamos sobre la hora. Si les parece, vamos cerrando y bueno, dejarles todo mi cariño, que se recuperen las que están con Nanita, las que estamos así con todos también. Y bueno, a las que están saludables, sigan saludables, a las del interior, por favor, abríguense mucho si van a recibir nuestra ola de calor, de frío que ya está llegando, les mandamos nuestro frío. Y un cariño muy grande.
Bueno, nos vemos la próxima. Acuérdense, siempre está abierta la plataforma si quieren hacer preguntas, si tienen dudas, y el WhatsApp también. Si tienen sugerencias, si hay algo que no sea claro en la plataforma, avísennos porque así vamos buscando la mejor manera de acomodarlo del mejor modo. Y yo estaba pensando hoy en avisarles, pero no es obligatorio, pero sería lindo si pueden y quieren participar. El fin de semana de agosto, el fin de semana largo, del 15 al 17 de agosto, tenemos un encuentro presencial de estudiantes de ANCOM de los 2 años en Olivos, ahí en Malaber. Es obligatorio para quienes están haciendo la materia de primer año de facilitación, porque tienen trabajo con dinámicas juegos y demás que no se pueden hacer o no se hacen de la misma manera online. Para el resto no es obligatorio porque el resto de materias son todas online, pero nos pareció que también era una linda ocasión de encontrarnos, conversar, compartir, vernos las caras mejor que de esta manera. Así que quien quiera y pueda, váyaselo agendando 15 al 17 de agosto. Así que, ¿Te bueno. podría ir como un solo día o una tarde? Sí, Porque sí. justo coincide también con el Día del Padre. Ah, mira, eso no me di cuenta. No, Bueno, agosto. agosto, ¿no? Día del Ah, Padre. yo estoy pensando ahora en el que viene. No, falta agosto. Ah, listo. Pero sí, se Buenísimo. podría ir un día, claro que sí, sin duda. Bien. Bueno, fantástico. Bueno, muchas bendiciones de el Dios que está, ¿no? El de quien aprendimos hoy el nombre. Que estén muy bien y seguimos conectadas y seguimos trabajando. Hasta la próxima. Buenas Un noches. beso grande. Chao. Besito. Chao, Fin de chao. bendiciones. Adiós.